Hoy les vamos a hablar sobre cáncer de tiroides, de la materia de endocrinología impartida por el doctor Ponce Fajardo Félix Edmundo. Los integrantes son Rumbo Pérez Edwin, Salinas Rico Alixel, Sánchez Salgado Karen Andrea y Silva Nava Ibsen Escaret. El cáncer de tiroides es el tumor endocrino más frecuente y representa el 1% de todas las neoplasias malignas. Se encuentra entre los 10 primeros cánceres en el sexo femenino. La incidencia anual de cáncer de tiroides varía en función de la región estudiada. Sin embargo, en las últimas décadas ha mostrado un incremento global. Esto parece deberse tanto a una detección más temprana como a la búsqueda más detallada de los patólogos en las glándulas tiroides resecadas. Se clasifican en diferenciado y aquí va a haber dos, que es papilar y folicular. Tenemos también medular, indiferenciado y misceláneo. Los principales factores etiológicos son la exposición a radiación ionizante y la expresión de diversas mutaciones puntuales o rearreglos en receptores tirosinasa y sinasas serina, treonina y de elecciones en supresores tumorales. El sexo y edad. Por razones que no están claras, los cánceres tiroideos, al igual que casi todas las enfermedades de tiroides, ocurren alrededor de 3 veces más en las mujeres que en los hombres. El cáncer de tiroides puede ocurrir a cualquier edad. Sin embargo, las mujeres, quienes con más frecuencia están en las edades de 40 a 59 años al momento del diagnóstico, el riesgo está en su punto más alto a una edad menor que para los hombres, quienes usualmente están en las edades de 60 a 79 años. También puede ser hereditario. Varias afecciones hereditarias se han asociado con diferentes tipos de cáncer de tiroides, con antecedentes familiares. Aún así, la mayoría de las personas que padece cáncer de tiroides no presenta una afección hereditaria o un antecedente familiar de la enfermedad. Papilar. El tumor se disemina por vía linfática hasta los ganglios regionales en una tercera parte de los pacientes y puede mestatizar a los pulmones. Folicular. Es más maligno que el carcinoma papilar y se disemina por vía hematógena para producir metástasis a distancia. Medular. La metástasis se disemina por vía linfática a los ganglios linfáticos cervicales y mediastínicos y a veces al hígado, los huesos y los pulmones. Por lo regular, se manifiesta como un nódulo tiroideo solitario en la porción superior de un lóbulo tiroideo. Indiferenciado. El tumor se caracteriza por tiroideomegalia dolorosa de instalación rápida. El crecimiento rápido de la tiroides también puede sugerir un linfoma de tiroides, en particular cuando está asociado con tiroiditis de Hashimoto. La mayoría de los pacientes se presentan con una masa anterior en el cuello y 90% tiene metástasis regionales. Examen físico para cáncer de tiroides. Si un paciente refiere molestias o dificultad al tragar, se debe pensar en un aumento del volumen de la tiroides, también llamado bocio, que puede aparecer con un nódulo palpable o sin este, o un proceso inflamatorio agudo o crónico como la tiroiditis. Por otra parte, si se manifiesta algún dolor en la región tiroidea, ya sea de manera espontánea o al mover o al palparse el cuello. Nosotros como médicos examinaremos el cuello para palpar los cambios físicos de la tiroides, como los nódulos tiroideos.
La glándula normal pesa aproximadamente de 15 a 25 gramos y debe tenerse en cuenta que normalmente la tiroides es palpable, sobre todo en personas delgadas. En cuanto a la inspección, al igual que para otras partes del cuerpo, el examen físico debe realizarse en un ambiente iluminado para poder localizar cicatrices operatorias, lesiones en la piel, secuelas de una antigua irradiación o un bocio y que pueden hacerse más visibles cuando el paciente habla, mueve la cabeza hacia atrás y especialmente cuando degluta. Se sugiere realizar la inspección de la región anterior del cuello, de frente al paciente y también de perfil a este, de ser posible con una iluminación tangencial que ayude a detectar mejor los pequeños ligeros cambios en el contorno o la simetría. Normalmente solo puede observarse el istmo glandular al tragar, con mayor frecuencia en mujeres jóvenes. Existen una serie de pasos para efectuar el examen. Principalmente se le debe pedir a la persona que mantenga la cabeza y el cuello en una posición normal y relajada. De esta forma podemos observar si existe alguna desviación de la tráquea, así como delimitaciones de los cartílagos tiroides y cricoides, y percatarnos si existe algún aumento del volumen. Posterior a esto, se le debe indicar al paciente que extienda ligeramente el cuello, con inclinación de la cabeza hacia atrás y trague un sorbo de agua. Con este movimiento se van a observar simétricos hacia arriba de la tráquea y los cartílagos laríngeos, y de existir algún aumento de volumen si este también se desplaza. Palpación. La exploración física de la tiroides comprende la local, referida a la glándula, y la general, más amplia y multisistémica, que debe recoger las posibles alteraciones producidas en todo el organismo como consecuencia de una alteración funcional tiroidea. La glándula normalmente tiene una textura parecida a la de una goma, lo que le confiere una consistencia elástica. En la palpación se van a analizar la forma, el tamaño, la consistencia y la sensibilidad de la glándula. A continuación se presenta un video de cómo realizar la palpación de manera correcta. La demostración fue de la palpación posterior. Aquí el médico debe pararse detrás de la persona, quien debe estar sentada con el cuello ligeramente flexionado, a fin de relajar los músculos. Se realiza entonces el examen de la glándula mediante la técnica de Kervine, que consiste en rodear el cuello con ambas manos y situar los pulgares completamente sobre la nuca y los 4 dedos restantes hacia los lóbulos de cada lado. La presencia de dolor durante la palpación no es un hallazgo muy frecuente. Continuando con la auscultación, es importante tener presente que la glándula tiroides puede estar aumentada de tamaño, aunque en los límites normales debido a distintas circunstancias pueden ser como el país de origen, altitud, pubertad, embarazo, menstruación, entre otros. Es decir, que los estados fisiológicos de alarma de cualquier orden, esta suele agrandar su volumen y tomarse más activa fisiológicamente. Cuadro clínico. Las personas con cáncer de tiroides pueden experimentar los siguientes síntomas o signos. A veces las personas con cáncer de tiroides no manifiestan ninguno de estos cambios, como son una protuberancia en el frente del cuello, ronquera, glándulas inflamadas en el cuello, dificultad para tragar, dificultad para respirar, dolor en la garganta o en el cuello, o una tos que persiste y no es causada por un resfriado. Método diagnóstico. Los estudios por imagen se pueden realizar por varias razones, como son encontrar áreas sospechosas que podrían ser cancerosas, saber cuán lejos se propagó el cáncer y ayudar a determinar si el tratamiento es eficaz. Se puede realizar uno o más de estos estudios en las personas que tienen o que podrían tener cáncer de tiroides, pero la biopsia es el diagnóstico definitivo para la detección de este. Las pruebas sanguíneas no se utilizan para descubrir el cáncer de tiroides, sin embargo, estas pruebas pueden ayudar a mostrar si su tiroides está funcionando normalmente. Diagnóstico de certeza. La ecografía es una técnica no invasiva que se ha convertido en parte integral de la evaluación clínica de las alteraciones tiroideas. Son ondas de alta frecuencia que son transmitidas por un transductor y reflejadas a medida que pasan a través del cuerpo, tras lo cual los ecos del entorno son captados por el transductor, que a la vez actúa como receptor. La ecografía Doppler
de flujo en color permite visualizar los vasos y valorar la vascularidad nodular como referente de evaluación de riesgo de cáncer. La ecografía cervical es de utilidad clínica en todos los pasos de la evaluación de la tiroides. Confirma la presencia o ausencia de un nódulo tiroideo cuando los hallazgos de la exploración física son equívocos y permite detectar otros nódulos no palpables. En pacientes con un nódulo tiroideo, la ecografía Doppler con escala de grises o en color se utiliza para evaluar características ecográficas como el tamaño, la forma, la ecogenicidad, los bordes y la composición, así como la presencia de calcificaciones gruesas o finas y de flujo sanguíneo interno. Esa información resulta muy útil en la valoración inicial de riesgo de cáncer. La ecografía tiroidea se ha convertido en una herramienta indispensable para su estudio. Gammagrafía externa. La principal aplicación de la gammagrafía de tejido tiroideo es la definición de áreas de función aumentada o reducida, calientes o frías respectivamente, en comparación con la función del resto de la glándula. Casi todos los nódulos malignos son hipofuncionantes, aunque más del 80% son benignos, también son no funcionantes. A la inversa, los nódulos funcionantes o calientes rara vez son malignos, particularmente si la función del tejido circundante está atenuada o ausente. La gammagrafía con yodo radiactivo también se usa para determinar que las masas intratorácicas identificadas son de tejido tiroideo y para detectar tejido tiroideo ectópico en el cuello. Tomografía computarizada. En los procesos patológicos agresivos como el carcinoma tiroideo anaplástico, la tomografía computarizada con infusión de medio de contrastes es la técnica más habitualmente recomendada para identificar metástasis en ganglios linfáticos y para definir la relación entre el tumor y las estructuras circundantes, incluidos vasos y las vías aerodigestivas. El tratamiento. Diversas características específicas del cáncer de tiroides facilitan su tratamiento. Los nódulos tiroideos son susceptibles a la biopsia por aspiración con aguja fina. Pueden utilizarse radioisótopos con yodo para diagnosticar y tratar el cáncer de tiroides diferenciado por la captación exclusiva de este anión por la glándula tiroides. Los marcadores séricos permiten detectar la enfermedad residual o recidivante, como la concentración de tiroglobulina para el carcinoma papilar de la tiroides y el cáncer folicular de las tiroides y la calcitonina para el cáncer medular de la tiroides. Todos los cánceres de tiroides bien diferenciados deben extirparse. Además de extirpar la lesión primaria, la cirugía permite establecer el diagnóstico histológico y la estadificación precisa. A menudo se detecta una enfermedad multicéntrica en el lóbulo tiroideo contralateral. Se debe realizar una ecografía antes de la cirugía de todos los pacientes para valorar los compartimentos de ganglios linfáticos cervicales central y lateral. Ante la sospecha de adenopatía, si está presente, debe tomarse una biopsia por aspiración con aguja fina y extirparse durante la cirugía. El tratamiento supresor de la hormona estimulante de la tiroides. Como la mayor parte de los tumores continúan siendo sensibles a la hormona estimulante de la tiroides, la supresión de hormona estimulante de la tiroides con levotiroxina es un pilar fundamental del tratamiento de cáncer de tiroides. El tratamiento con yodo radioactivo tras la tiroidectomía casi total, a menudo persiste una cantidad de tejido tiroideo importante, en especial en el lecho tiroideo y alrededor de las glándulas paratiroides. La radioablación postquirúrgica de la tiroides remanente elimina el tejido tiroideo normal restante, facilita el uso de determinaciones de tiroglobulina y la gammagrafía con radioyodo para el seguimiento a largo plazo. Las indicaciones aquí es que no todos los pacientes se benefician del tratamiento con yodo radioactivo y los pacientes de mayor riesgo
los que tienen tumores grandes, variantes más agresivas del cáncer papilar, etc., el yodo radioactivo disminuye la recidiva y puede incrementar la supervivencia. Ablación y tratamiento con yodo. Como se comentó, la decisión de utilizar yodo para la ablación de la tiroides debe combinarse con el tratamiento quirúrgico, ya que la radioablación es mucho más eficaz cuando existe un tejido tiroideo normal residual mínimo. El yodo radioactivo se administra después de la depresión de yodo. El paciente sigue una dieta baja en yodo por una semana o menos de 2 semanas y en presencia de concentraciones séricas elevadas de hormona estimulante de la tiroides para estimular la captación del isótopo en el tejido remanente y potencialmente en cualquier tumor residual. Seguimiento con gammagrafía tiroidea corporal total y cuantificaciones de tiroglobulina. En individuos con riesgo bajo sin manifestaciones clínicas de enfermedad residual después de la ablación y con tiroglobulina basal menos 1 nanogramo sobre mililitro bajo tratamiento con levotiroxina se debe cuantificar la concentración de tiroglobulina estimulada por el tratamiento con yodo radioactivo complementando con tirotropina humana recombinante de 6 a 12 meses después de la ablación sin necesidad de gammagrafía corporal total. La gammagrafía corporal total se reserva para pacientes con metástasis conocidas ávidas de yodo o en aquellos con concentraciones séricas elevadas de tiroglobulina e imágenes negativas con ecografía de tórax e imágenes transversales del cuello que puedan requerir tratamiento adicional con yodo. Además, el yodo radioactivo también se utiliza la radioterapia externa para tratar las lesiones metastásicas específicas, en particular cuando causan dolor óseo o existe riesgo de lesión neurológica, por ejemplo, metástasis vertebral. Los tumores diferenciados como el cáncer papilar de tiroides o el cáncer folicular de tiroides a menudo son curables y el pronóstico es bueno cuando la neoplasia se identifica en las primeras fases de la enfermedad. En cambio, el cáncer anaplástico de tiroides es agresivo y responde mal al tratamiento y tiene mal pronóstico. La incidencia de cáncer de tiroides aumenta con la edad y el pronóstico es peor en personas mayores a 65 años. La frecuencia del cáncer de tiroides es el doble en mujeres que en varones, pero pertenece al género masculino, que conlleva a un peor pronóstico. En nuestras manifestaciones clínicas vamos a ver que el paciente puede presentar ronquera o disfagia obstructiva. Va a haber un crecimiento reciente del nódulo y al tacto el paciente va a presentar un nódulo solitario firme, distinto del resto de la glándula. Además puede haber parálisis de las cuerdas vocales y un agrandamiento de ganglios linfáticos cervicales. En nuestro caso clínico presentamos un paciente de 38 años de edad, de sexo masculino y color de piel blanca, casado y trabajador del MININT. Ingresa por presentar tos, aumento del volumen del lado izquierdo del cuello y disfonía en ocasiones, por lo que fue valorado en la consulta central de tiroides y se realizó un estudio previo. Como antecedentes patológicos familiares se indica que tiene una prima con tiroiditis crónica de Hashimoto. Al examen físico se recoge como dato positivo a aumento de volumen lateral izquierdo del cuello, donde se palpa tumoración de más o menos unos 2 centímetros de diámetro, el cual no es doloroso y su aspecto es sólido, sin adenopatías asociadas. Posteriormente, en ultrasonido de cuello T mixta del lóbulo izquierdo se ve un tamaño de 2 centímetros de diámetro
con calcificaciones en su interior. Resto de la glándula está normal. La radiografía de tórax es negativo. Al examen de laboratorio, todos estos se reportan normales y el enfermo es intervenido quirúrgicamente el día de su ingreso, o sea, fue una cirugía ambulatoria, practicándosele una tiroidectomía total durante la intervención y se localiza y extrae un nódulo que ocupa todo el lóbulo izquierdo, ligeramente adherido al músculo, que resultó fácil de liberar. El resto de la glándula, o sea, el lóbulo derecho, presenta un aspecto normal. El examen final anatomopatológico informa carcinoma anaplásico de tiroides, fuso celular del lóbulo izquierdo de tiroides unicéntrico, sin componentes bien diferenciados residuales. Posteriormente, el paciente inicia tratamiento oncológico.